Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos les interesa. Vamos a hablar de dos titanes, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que han conquistado nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no nos quedaremos solo en eso. El título del vídeo lo dice todo, Can Yaman sonriendo superó a Demet. La gran pregunta que todos se hacen. Y sí, amigos. Vamos a bucear en las profundidades de este tema. Analizaremos la popularidad, el éxito, el impacto en las redes sociales, las carreras profesionales, los proyectos actuales y, por supuesto, el cariño y la lealtad del público. Porque, seamos sinceros, cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, no solo hablamos de actores, hablamos de fenómenos, de estrellas que brillan con luz propia y que han marcado un antes y un después en el panorama de la televisión turca y, por extensión, en el entretenimiento a nivel mundial. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle, y para que no se pierdan ni una pizca de las novedades, chismes y análisis que les tengo preparados, quiero invitarlos, una vez más, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán contenido fresco, emocionante y lleno de información relevante sobre el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, sobre sus actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que ya lo saben, suscribirse es el camino para estar al día con todo. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué este vídeo? ¿Por qué esta pregunta que parece estar en boca de todos los fanáticos? Bueno, como saben, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han logrado conquistar el mundo entero con sus interpretaciones. Han protagonizado telenovelas que han sido éxitos rotundos, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del planeta. Desde Latinoamérica, pasando por Europa, hasta llegar a Asia, sus series han generado una verdadera revolución. Erkenci Kuş Dolunay, by Jane. La lista es larga y llena de éxitos. Y con cada nuevo proyecto su fama y reconocimiento han crecido como la espuma, alcanzando niveles estratosféricos. ¿Pero quién tiene más impacto en este momento? ¿Quién es más popular actualmente? ¿Quién está en la cima? Es una pregunta que honestamente es muy difícil de responder con exactitud absoluta y sin caer en simplificaciones. La popularidad es un concepto subjetivo, multifacético y en constante cambio. Depende de una infinidad de factores, todos interrelacionados y dinámicos, el momento en el tiempo, el proyecto en el que están trabajando, el tipo de público al que se dirigen, el trabajo y la estrategia de sus representantes y agentes, las campañas de marketing y promoción, y por supuesto el carisma innato y el talento innegable de cada uno. Pero en lugar de huir de la pregunta, vamos a analizarla a fondo, descomponiéndola en sus diferentes componentes y analizando cada uno de ellos. Exploraremos diferentes puntos importantes para tener una visión más clara de la situación actual. *** El impacto en las redes sociales, el termómetro digital de la popularidad ***. Comencemos con un aspecto crucial, el impacto en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, estas plataformas se han convertido en termómetros muy importantes para medir la popularidad, la conexión con el público y el alcance de los artistas. Son herramientas poderosas que permiten a los actores interactuar directamente con sus fans, compartir detalles de su vida personal y profesional, promocionar sus trabajos y, por supuesto, mantener esa llama encendida, esa conexión constante que nutre la fidelidad del público. Ambos, tanto Can Yaman como Demet Özdemir, son conscientes de la importancia de las redes sociales y las utilizan de manera estratégica. Ambos tienen millones de seguidores. Millones de personas que siguen de cerca cada uno de sus pasos. Y ambos saben cómo usar estas plataformas para conectar con sus fans, compartir su día a día, promocionar sus trabajos y mantener esa llama encendida. Analizando las cifras actuales, y es importante recordar que estas cifras cambian constantemente, ya que las redes sociales son dinámicas y volátiles, podemos observar lo siguiente. ******** Can Yaman ***** A día de hoy, Can Yaman parece tener una ventaja significativa en Instagram. Sus publicaciones suelen generar un engagement muy alto. Me gusta, comentarios compartidos, historias vistas por millones de personas.
Todo esto se traduce en un mayor alcance para sus marcas, sus proyectos y, en general, para su imagen pública. Can Yaman es un usuario activo en las redes sociales, compartiendo contenido regularmente y demostrando una gran habilidad para conectar con su audiencia. Sus publicaciones suelen ser muy cuidadas, con imágenes de alta calidad, vídeos atractivos y, por supuesto, con ese toque personal que lo hace tan cercano a sus seguidores. *** de Method Demir *** de Method Demir también tiene un número de seguidores impresionante en Instagram, y su interacción con sus fans es muy buena. Sus publicaciones generan un alto nivel de engagement, y sus seguidores demuestran un gran afecto y apoyo hacia ella. Demet utiliza las redes sociales para mostrar su lado más auténtico, compartir detalles de su vida personal y profesional, y conectarse con sus fans de una manera cercana y genuina. Aunque las cifras de engagement de Can Yaman puedan ser ligeramente superiores en este momento, The Method Demir mantiene una presencia sólida y activa en las redes sociales, cultivando una base de fans leales y entregados. En resumen, aunque las cifras exactas pueden variar, la tendencia general indica que Can Yaman tiene una ligera ventaja en términos de números de seguidores y engagement en Instagram. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no lo son todo, y que la popularidad se mide en muchos otros aspectos. *** El impacto de sus trabajos, más allá de las redes sociales ***. Las redes sociales son un factor crucial, pero no son el único. También debemos considerar el impacto de sus trabajos. ¿Qué telenovelas han tenido más éxito? ¿En qué proyectos están involucrados actualmente? El éxito de una serie, el impacto que genera en el público, la repercusión internacional. Todo esto influye en la percepción de la popularidad de un actor. Can Yaman después del éxito arrollador de Erkencicus y el cariño del público hacia By Yale, Can Yaman ha decidido dar un salto cualitativo en su carrera. Ha estado trabajando en proyectos internacionales de gran envergadura, lo que le ha dado una visibilidad aún mayor y ha ampliado su alcance a nivel mundial. Series como Sandokan, rodada en varios idiomas y con un elenco internacional, y su trabajo con marcas de renombre, han ampliado su alcance y lo han posicionado como una estrella a nivel global. Estas iniciativas le han abierto las puertas a mercados que antes quizás no estaban tan accesibles para él. Ha demostrado su versatilidad como actor, enfrentándose a nuevos retos y colaborando con profesionales de diferentes nacionalidades y culturas. Su ambición y su deseo de crecer profesionalmente lo han llevado a tomar decisiones audaces y a explorar nuevos horizontes. *** De Method Demir Por su parte, The Method Demir ha seguido trabajando en proyectos turcos de gran éxito. Doğu Kaderindir y más recientemente Anfara han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Sus proyectos han tenido una gran repercusión internacional, aunque tal vez con un enfoque más centrado en el mercado turco y el mercado hispano. Demet ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con públicos muy diversos. Sus actuaciones son siempre impecables, transmitiendo emociones con gran facilidad y cautivando a los espectadores con su talento. Su capacidad para elegir proyectos interesantes y de calidad es notable, y su trabajo constante la ha convertido en una figura muy respetada en la industria del entretenimiento. La percepción del público, ¿quién es el favorito? Otro aspecto fundamental a considerar es la percepción del público. ¿A quién quieren más los fans? ¿Quién genera más emoción y expectación? Aquí es donde entran en juego los foros de discusión, los grupos de fans en redes sociales, los comentarios en las publicaciones, los análisis de la prensa especializada. Y aquí la cosa se pone realmente interesante, porque cada uno de ellos tiene su propia legión de seguidores incondicionales. Can Yaman tiene un fandom muy apasionado y dedicado, conocido por su apoyo incondicional, por su lealtad, y por su incansable trabajo de promoción de sus proyectos. Sus fans son muy activos en las redes sociales, siempre están pendientes de sus noticias, de sus proyectos, de sus apariciones públicas y de cada paso que da. El Yaman Army, como se conoce a su base de fans, es un ejército de seguidores entregados que no dudan en expresar su admiración y su cariño hacia él. Son muy activos en las redes, creando contenido, compartiendo noticias y defendiéndolo de cualquier crítica o comentario negativo. De Method Demir también tiene un fandom muy leal, que valora su talento, su autenticidad y su cercanía.
Sus fans la admiran por su trabajo, por su profesionalismo y por su personalidad. El público que sigue a Demet aprecia su humildad, su simpatía y su capacidad para conectar con la gente. Sus seguidores la apoyan incondicionalmente, valorando su trabajo y defendiendo sus proyectos. Aunque no tengan un nombre específico como el fandom de Can, los fans de Demet son un grupo muy unido y activo en las redes sociales que expresan su cariño y admiración por ella en cada oportunidad. En este punto es difícil determinar quién tiene más apoyo por parte del público. Ambos actores tienen una base de fans muy sólida y apasionada. Sin embargo, podríamos argumentar que el fandom de Can Yaman, debido a su mayor actividad en redes sociales y a su presencia internacional, tiene una mayor visibilidad y un impacto más notorio en la opinión pública. ***, ¿quién ganó? Un análisis comparativo ***. Entonces, ¿quién superó a quién? Es una pregunta difícil, pero podemos intentar responderla basándonos en los datos analizados. Métricas y alcance Si nos guiamos por las métricas, por la presencia en redes sociales y por el alcance global de sus proyectos recientes, parece que Can Yaman, en este momento, tiene una ligera ventaja. Sus proyectos internacionales, su gran número de seguidores en Instagram y su capacidad para generar engagement le dan una mayor visibilidad a nivel mundial. Proyectos actuales Can Yaman está trabajando en proyectos de gran envergadura, que le han permitido ampliar su alcance y consolidar su carrera a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, sigue cosechando éxitos con sus proyectos turcos, y su trabajo constante la ha convertido en una figura muy respetada en la industria. Fandom y apoyo del público Ambos actores tienen un fandom muy leal y apasionado que los apoya incondicionalmente. Aunque el fandom de Can Yaman parece tener una mayor visibilidad en las redes sociales, ambos actores cuentan con el cariño y el apoyo del público. En conclusión en base a estos factores, podríamos decir que Can Yaman, en este momento, tiene una ligera ventaja en términos de impacto y popularidad. Sin embargo, es importante recordar que esta es una evaluación basada en las circunstancias actuales y que la situación puede cambiar en cualquier momento. La importancia del talento y el trabajo constante Pero, ¿realmente importa quién superó a quién? En última instancia, la comparación es un poco innecesaria y, en cierto modo, injusta. Can Yaman y Demet Özdemir son dos grandes talentos, dos figuras que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Ambos han logrado cosas increíbles. Ambos han conquistado nuestros corazones con sus actuaciones. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos, trabajadores y dedicados a su oficio. Lo más importante es que cada uno está haciendo su propio camino, siguiendo sus sueños y trabajando duro para crecer profesionalmente. Han demostrado ser valientes y audaces en sus decisiones, buscando nuevos retos y explorando nuevos horizontes. Han sabido adaptarse a las exigencias del mercado, reinventándose y evolucionando constantemente. La celebración del talento y el éxito Así que en lugar de centrarnos en comparaciones innecesarias, deberíamos celebrar el talento y el éxito de ambos. Deberíamos disfrutar de sus trabajos, apoyar sus proyectos y seguir disfrutando de las maravillosas telenovelas turcas que nos regalan. Deberíamos valorar su esfuerzo, su dedicación y su capacidad para emocionarnos y entretenernos. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas que brillan con luz propia, y la industria del entretenimiento turco es afortunada de contar con su talento y su profesionalismo. Un llamado a la reflexión y a la participación ¿Y para ustedes, qué opinan? ¿Quién creen que tiene más éxito en este momento? ¿Quién es su actor o actriz turco favorito? ¿Qué es lo que más valoran de cada uno de ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan del futuro de estos dos grandes talentos. Estoy ansioso por leerlos y responder a sus preguntas. Agradecimiento y despedida Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado, hemos comparado, hemos hablado, y nos hemos divertido. Espero que este análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Muchas gracias por ver el vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis detallado y que les haya brindado una visión más completa sobre la popularidad y el éxito de estos dos grandes actores. Y si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme a todos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, de sus estrellas favoritas. Chao, chao.